Hola, ¿qué tal? Buenas noches para todos. Estamos 42, 43 minutos de las 20 horas comenzando esta nueva entrega de Queremos Saber por la pantalla de Canal 4. Hoy les vamos a proponer un programa un tanto especial en lo que es lo que va a ser nuestro tema y nuestro invitado central en la noche de hoy. Lo decíamos hace un ratito. Vamos a intentar hablar un poco en estos tiempos tan convulsionados, un poco de fe, de espiritualidad, pero con un tema que atraviesa inexorablemente también lo otro, lo desconocido, un tema que está muy relacionado con la ufología, con lo extraterrestre, con las energías. Tengo acá en mi mano una de las primeras, quizás la primera o una de las primeras publicaciones de un amigo, de Ramón Eduardo Rodríguez. Es un colega, comunicador. Yo no voy a decir que ha dedicado su vida a esto, pero sí en estos últimos años se ha dedicado precisamente a investigar, a recabar testimonios, desde el punto de vista de la fe, pero también en estos últimos tiempos desde otro punto de vista, esa otra mirada que tiene un lugar ubicado en nuestro departamento a pocos kilómetros de Salto, y que es la estancia La Aurora. Vamos a hablar esta noche del Padre Pío. Y vamos a hablar de la estancia La Aurora. Todo lo que encierra lo místico, lo conocido y lo desconocido de ese lugar, pero con el enfoque y con el foco puesto en este santo. Ya está aquí con nosotros el doctor Pedro Dávila Collazo. Con él vamos a comenzar hablando de relaciones laborales. Hoy en día también estamos ante el advenimiento de los nuevos consejos de salario. Hoy el gobierno, de hecho, marcó las pautas salariales del gobierno para la última ronda de consejos de salario de esta administración. Vamos a estar abordando con el doctor, como lo hacemos cada 15 días, varios temas interesantes. Hoy vamos a hablar de relaciones laborales. Así comenzamos esta entrega de Queremos Saber aquí en la pantalla de Canal 4. Bienvenidos. Bien, y como lo anunciábamos, hoy vamos a tener un programa, en su gran mayoría, un programa místico, le llamé yo, por ponerle una palabra, donde vamos a tomar, como veíamos, la figura del Padre Pío de Pietrelcina y lo vamos a traer a nuestra zona, siguiendo en nuestro departamento, pero en nuestra zona, allí con ese sitio geográfico de la estancia La Aurora, que allí se conjugan, como decíamos recién, lo espiritual, lo religioso, pero también no sé si paranormal, pero sí lo relacionados a las energías, a la presencia extraterrestre. Todo un gran tema que vamos a estar abordando con un amigo y un colega comunicador, periodista y también investigador de este tema, relacionado precisamente a la Gruta del Padre Pío, a esa zona y a todo lo que tiene que ver, y ha escrito libros obviamente, y todo lo que tiene que ver, por un lado lo espiritual, pero por otro lado también lo que tiene que ver a la presencia extraterrestre. En fin, por ahí va a ir la convocatoria de hoy en un programa distinto, para distender un poco de tanta cosa política y negativa que hemos tenido en estos días. No hablemos de negatividad, hablemos de realidades, y para eso estamos recibiendo, como lo hacemos cada 15 días, al doctor Pedro Dávila. Pedrito, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches. Es un gusto. Igualmente para mí, Martín Bosco, saludamos a la audiencia como siempre. Siempre hay algún tema que debemos de referirnos y algún tema que hace el quehacer social, digo yo, con esta repercusión netamente en lo que tiene que ver con lo social, con lo laboral. Exactamente, la vida misma, Pedro. Y vos sabés que pensaba que estamos a
a poco de que, por ejemplo, comience una nueva ronda, la última de los consejos de salario. Y vaya si es interesante e importante el tema de las relaciones laborales, ¿no? Y allí consultarte cuál es la mayor problemática que plantean los trabajadores nuestros, ¿no? Los que van y golpean el escritorio, los que van y te plantean un tema. ¿Por dónde pasa la mayor preocupación hoy? Tanto de trabajadores como de la parte también empresarial, porque ustedes, digamos, atienden a ambos, ¿no? Sí, efectivamente, Martín Bosco, nosotros atendemos, somos abogados de la parte que nos contrata. Entonces, así, y en realidad te diría que la gran preocupación que ha sido, digamos, los laudos o los consejos de salarios no son nuevos. Los consejos de salarios datan de una ley, la 10.943 del año 43. Por supuesto que después, con las interrupciones del periodo no democrático, se vieron suspendidos los consejos de salarios y a partir del año 95 nuevamente se comienza a trabajar para reinstalar, ¿verdad? Y allí fraccionar lo que tiene que ver con los consejos de salario vinculados a cada una de las actividades laborales. En punto a eso, hay una gran problemática que se da en todo el país con los consejos de salarios. ¿Por qué? Porque vinculado a los niveles de salariales en cuanto a las distintas actividades que la persona desarrolla. Me explico. Un ejemplo, no es lo mismo la actividad en los hechos comercial de un complejo grande, como cualquier complejo de Montevideo o como algunos de los que están acá en Paysandú, que son multinacionales, que aquel mediano o pequeño comercio, hablamos de almacén o de tienda, ¿verdad?, donde por imperio de esos laudos están obligados a pagar el mismo sueldo. O sea, debe pagar uno de los llamadas grandes superficies que un mini market o un mini mercadito de barrio o un supermercado, un almacén de barrio que tenga empleados. Es así, y esa es la problemática que se dio hace muchos años, ya se vino dando en España, donde había una problemática bien parecida a la que nos planteamos, la vivimos, y por qué no, es una realidad que tiene el pequeño y mediano empresario para poder enfrentar esos costos con los consejos de salario, que es el mismo nivel salarial para una multinacional que para un mercado o comercio o un pequeño mini market. Vinculado a esto que hablo, hace muchos años, en España se empezó a hablar, y de hecho se ha ido por allí, delineándose, que es el descolgamiento de los consejos de salario. ¿Qué quiere decir esto? En criollo me explico. Que el salario, o que el consejo de salario, se adecúe en función de cada actividad, tomando en cuenta el nivel empresarial de esa actividad. No es lo mismo un gastronómico de alto impacto que tenga una proyección, como hay cadenas de comercios en Montevideo de 500 o 1000 empleados, o aquel que tiene 3, 5, 10 empleados. Y sin embargo, debe cumplir el mismo rango salarial porque así lo pautan los consejos de salario. Es el mismo laudo, están en la misma categoría y el gran empresario, las grandes superficies, paga 10 pesos y el pequeño tiene que pagar 10 pesos también de acuerdo al lado de la categorización. Y esa es una gran problemática que se le da al empresariado medio hacia abajo, pero también indirectamente repercute en el trabajador. Claro. ¿Por qué? Porque hoy la gente del mediano, del pequeño y del micro ha optado por ser netamente prescindir de tomar un trabajador y trabajar en forma familiar. Entonces eso, en alguna medida y en algún momento, ahora que viene la negociación del Consejo de Salario, yo creo que
todas las partes van a tener que plantearse y poner el ojo clínico allí, si es que queremos hablar de revitalizar, realzar y recomponer el mercado laboral. El mercado laboral, que si bien se reconoce que tímidamente viene en aumento la ocupación, pero también reconocemos que ese aumento no se da en todos los espacios de actividad. ¿Qué quiero decir con esto? ¿Que los laudos deben regir? Sí. Pero que los laudos deberían de adecuarse en esa forma de descolgamiento que habla la legislación española, los acuerdos españoles, adecuarse a cada rango de actividad empresarial de su realidad económica o macroeconómica. Incluso me imagino, perdón Pedro, que no debe ser lo mismo una gran superficie que esté en la capital, el área metropolitana, que alguna gran superficie, incluso algún mini mercado del propio Montevideo, comparándolo con Montevideo Interior. Efectivamente, no es lo mismo, ¿por qué? Por diversos motivos. Y uno de ellos, el más gravitante, por la mayor cantidad de gente que vive. Es decir, sabemos que en Montevideo rondan los casi 2 millones de habitantes. Entonces, en ese marco de pensamiento, y que además el supermercadismo a gran escala tiene otro impacto cuando se trata a la hora de adquirir los productos, cuando se trata de importar esos productos, sabemos que generalmente son importadores. Entonces, en esa línea de pensamiento yo creo que, y en una buena intención, deberían de todas las partes, vinculado a lo que tiene que ver con las rondas salariales, ir pensando, delinear un laudo o una adecuación del laudo de la naturaleza de la que estábamos hablando. Es decir, poder insertar en ese marco empresarial un laudo que se adecue a la escala de venta de esa realidad económica. Una cosa es Montevideo, otra cosa es el interior, pero además tenemos un ejemplo. El rubro del taxímetro ya tiene una diferencia sustancial en cuanto a aplicar, en cuanto a los porcentajes de lo que se debe pagar al trabajador. En la capital tiene el porcentaje, una incidencia mayor que va hasta el 30%, como piso más un piso de un salario base. Que ese mismo salario base se mantiene en el interior, pero que el tema porcentual varía. Entonces, teniendo ese ejemplo de que para el interior el porcentaje es sensiblemente menor en el gremio de los taxímetros, a la hora de liquidarle al trabajador, al colaborador, yo creo que es viable de futuro. Digo porque acá beneficia a las dos partes, ¿no? Beneficia por un lado a la parte empresarial, que le aliviana, ¿verdad?, el sueldo de esos 12 o 13 o 14 trabajadores que pudiera tener, una empresa unipersonal, una pyme, y también por otro lado motiva y moviliza a que haya mayor incidencia a la hora de generar y fluidez en colocar puestos de trabajo. En estos tiempos donde tanto se habla de la desocupación, ayer veíamos cifras del Instituto Nacional de Estadística, donde estaba hablando de un mejoramiento en cuanto al tema de los números del empleo, por lo menos, o del mercado laboral, un pequeño repunte, digamos, de acuerdo a los números que se presentaron ayer por el Instituto Nacional de Estadística. Pero en el tiempo que pasamos, donde incluso Paysandú ha estado y está todavía con algunas cifras bastante complicadas desde el punto de vista de la falta de trabajo, mucho se habló también, por ejemplo, del tema de la informalidad y que en algunos casos hasta no se estarían respetando justamente por parte de los empresarios el tema de los laudos. ¿Ustedes han recibido, digamos, este tipo de inquietudes? Sí, es común, ¿verdad? Es común que siempre al menos se incline por abonar la categoría más baja y después, en alguna situación de un reclamo, por supuesto, eso se hace un correctivo y se hace
un ajuste. Los reclamos, perdón, vienen generalmente cuando el trabajador o se va de la empresa porque es despedido o porque el trabajador se rompe ese vínculo, sea por el tema que sea, o hay casos también en que los trabajadores van a un profesional durante su permanencia laboral a asesorarse y demás. Sí, se da en los diferentes niveles. Uh-huh. Se da con trabajadores en actividad y básicamente hemos tenido bastantes consultas y reclamos y se han allanado en lo que tiene que ver justamente con la prensa, como es radial y televisiva. También hemos tenido lo que tiene que ver con las primas por presentismo, con la nocturnidad. Sabemos que la ley de la nocturnidad es una ley para la actividad, para alguna parte de la actividad uh-huh. privada, es recientemente nueva, que se debe liquidar entre las 22 horas y las 6 de la mañana. Y una vez que se presenta a la empresa esa diferencia, por supuesto que se formaliza, es decir, se equipara la categoría salarial donde el trabajador debe estar ubicado. Es muy común, por ejemplo, que se liquide por radiooperador. En realidad, la persona está haciendo radiooperador y locutor. Locución. Ajá. Entonces ahí lo que sugerimos es, como dice la ley, hay que pagar por la categoría mayor. Claro. No hay ninguna duda. Claro. Si yo estoy haciendo operador locutor, pero además me encargo de los contenidos, hay que pagar por la categoría mayor. Se da también en la parte en el rubro forestal. Si bien en los últimos 4 años se ha regularizado uh-huh. bastante, pero se estilaba que en las empresas subcontratadas no solo se abonaba por un salario inferior, sino que además las condiciones de trabajo eran bastante delicadas, sobre todo en lo que tiene que ver apuntando a la salud y seguridad del trabajador. Es decir, lugar donde quedarse, se quedaban en medio de 3 o 4 chapas, uh-huh. chapas paradas, con una poca seguridad, sin condiciones sanitarias. Eso de a poco se ha ido empalmando, se ha ido solucionando y se ha ido resolviendo. También esas situaciones de laudos se han ido exigiendo por parte de las empresas madres, que sabemos que las empresas madres son 2 o 3 forestales del Uruguay, que hoy a los subcontratistas, cuando los contratan, en el contrato ya les exigen que deben estar los trabajadores insertados con los laudos correspondientes y con los seguros de accidente laboral uh-huh. y enfermedad profesional correspondiente debidamente acreditados, es decir, que deben adjuntar las pólizas de seguro, pero además deben de hacer una planilla con quién se va a encargar de la salud y seguridad laboral de los trabajadores. Generalmente cuando hay algún tipo de reclamo laboral, sea del sector o del rubro que sea, en general se llega a ¿cómo es el proceso, digamos? Y si se llega a algún acuerdo de forma fácil, o hay que de alguna forma ir por otro tipo de vía civil. Bueno, en estos ejemplos tan claro y sencillo, uh-huh. habitualmente hemos tenido de la otra parte, uh-huh. de la parte empresarial, una buena respuesta uh-huh. en el sentido que se han dado correctivos. Hay otra ínfima parte que se inclinan por reducción del personal. En realidad, una reducción que allí configuraría, en este marco de situación, un despido indirecto. Claro. Con la consecuencia inevitable que ese despido indirecto acarrea para el trabajador tener que hacer la reserva dentro de los 30 días siguientes al último día de trabajo del subsidio por desempleo para no perder ese beneficio. ¿Cómo? A ver. Porque recordemos que el trabajador finaliza su actividad laboral en la empresa y si hay una causa que es por un reclamo laboral, si hay una causa que es porque cesó su certificación por enfermedad y no hay un lugar para reinsertarlo, para reincorporarlo en su lugar de trabajo, uh-huh. debe de incorporarse o pasar uh-huh. al seguro de desempleo, uh-huh. ya sea por los 4 meses, uh-huh. por los 6 meses o por un año, según sea la situación. Si hablamos de un cierre, una quiebra de una empresa, hablamos del año del seguro. Si hablamos por una rescisión
definitiva de ese contrato de trabajo, que no va a haber más trabajo para ese trabajador, pero la empresa sigue, 6 meses de seguro. Y si hablamos de algo parcial, podemos hablar de hasta 4 meses de amparo al subsidio por desempleo o el denominado seguro de paro. ¿Y por qué aclaro estas cosas? Porque el tema laboral, o al menos las relaciones laborales, con los reclamos laborales, van en un engranaje inescindiblemente ligado al tema previsional. Va ligado, obviamente, a la indemnización por despido si no es más retomado, si no hay una causal de exoneración del despido, y va ligado también a los derechos previsionales de, en este caso, bueno, tiene el monopolio el Banco de Previsión Social. Sea un seguro de paro prolongado o parcial, o si la persona está en edad jubilatoria, a ampararse de forma inmediata para no seguir perdiendo o perder a los beneficios jubilatorios correspondientes. Vamos a recordar justamente la persona que esté en esta situación, ya sea trabajador, empresario, demás. Vamos a recordar primero los teléfonos para comunicarse con ustedes, los horarios del escritorio. Sí, los horarios de 9 a 17 todos los días, lunes a viernes, y después los teléfonos son varios. 098 599-935, ese es un WhatsApp para solicitar hora. O el 099-72-1040, pueden llamar al igual que al 472-39-412 por este tema laboral o por cualquier otro tema de contenido social o de interés legal que se entienda oportuno, que con mucho gusto le vamos a orientar, le vamos a asesorar en Paysandú y en la región también, ¿verdad? Hablando de temas de relaciones laborales, recordemos que ustedes también hacen reclutamiento de personal. Sí. Si hay alguna empresa que necesite personal, bueno, se puede comunicar con ustedes. No, ¿Cuál es concretamente el trabajo que ustedes hacen? Bueno, nosotros lo que hacemos es... Una vez que yo soy empresario y le digo, mire, doctor, Quiero mencionarlo porque es válido decirlo, ¿no? Yo tengo un máster en gestión de proyectos y gestión y selección de recursos humanos. Entonces, la actividad nuestra es desde el recibimiento del currículum, del reclutamiento y la selección del personal, cualquiera sea, según el perfil que la empresa requiera. Según el perfil, con cada uno de los tópicos, según el perfil que la empresa requiera. Para eso nosotros, por supuesto, hacemos la selección personal. Dentro de la selección están, por supuesto, los exámenes correspondientes técnicos para acceder a ello. Y una vez que tengamos el resultado informado, se lo damos a conocer en forma escrita a la empresa. Vale, decir que ustedes hacen todo. Sí, efectivamente. La empresa se deslinda. Totalmente. Y ustedes, si yo, empresario, necesito 10 funcionarios para desempeñar en tal área, las características van a ser, ustedes se encargan de hacer la convocatoria, recibir los currículums, hacer las pruebas. Sí, y les entregamos a la empresa un informe con las personas posibles, con todo el perfil, y queda en la facultad y en la esfera de la empresa decidir una ronda última de entrevista ya con la empresa, decidir cuál es el perfil adecuado para ese puesto de trabajo. Son muchas las... ¿hay avidez del Bueno, del antes de la pandemia, bastante. Después ha ido muy lentamente volviendo a darse esa situación de volver a seleccionar gente para trabajar. Dirección, Pedro, recordemos. Montecasero 908, entre Rincón y Leandro Gómez. Doctor, muchísimas gracias, como siempre, muy interesante las charlas, y bueno, y a todos comunicarse a los teléfonos que decía Pedro y que aparecen ahí abajo por cualquier consulta. Vamos a retirar el WhatsApp porque la gente está utilizando mucho el WhatsApp. Es una línea bastante ágil para solicitar cualquier pedido de turno o un horario. Vamos a retirar el número de WhatsApp. 099-72-1040, que con mucho gusto le vamos a atender. Buena semana, bueno, Pedro. Igualmente, Martín Bosco, y será hasta nuestro próximo encuentro, Dios mediante siempre. Muchas gracias. Hacemos la pausa y ya venimos con el desarrollo de este programa especial. Quédese porque vamos a compartir juntos un programa muy especial.
Estudio Contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial, asesoramiento contable laboral e impositivo. Con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio Contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099 968 382. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Para el papá que te enseñó a andar en bicicleta. Para el que te hizo dormir leyendo un cuentito. Para el que te enseñó a manejar. Para el que la gasta en la Play. Para todos esos papás que están en todo, tenemos las mejores promociones. Pasá por Copase y llévate 18.000 pesos en 15 cuotas de 1.616 pesos. Solicítalo por nuestros canales digitales, copase.com.uy o al 092-838-235. Recordá, Copase de tu lado desde hace 50 años. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios. Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. En 11 minutitos pasaron de las 21 horas, estamos en vivo a través de la pantalla de Canal 4. Les recuerdo nuestra vía de comunicación a través de WhatsApp. Allí recibimos solamente mensajes de texto, porque a veces nos mandan mensajes de audio, pero es imposible escucharlo. Allí tienen en pantalla 472-24041. 472-24041, esa es la vía de comunicación con ustedes como todos los jueves. Desde hace muchísimo tiempo, mucho tiempo se escribe, se seguirá escribiendo sin duda sobre las manifestaciones desconocidas que suceden en un lugar muy emblemático, como la estancia La Aurora. Estamos hablando de más de 46 años, cuando se visualizaron seguramente las primeras apariciones lumínicas en el cielo. Y marcas extrañas allí en el suelo de ese establecimiento. A partir de allí comenzó a llegar gente y sigue llegando gente con el afán, muchos, de ver algo. Y algunos ven lo que quieren ver y otros no ven.
porque, como todo lo desconocido, es de interés y porque todos quieren ver lo que otros vieron y muchas veces uno ve lo que va a buscar ver. Allá por el año 1976, yo nací en ese año, en el año 1976, aparecen los primeros signos de supuestos contactos extraterrestres y el imaginario allí comenzó a volar por parte de la gente. Y a medida que pasaba el tiempo, el boca a boca fue creciendo. La estancia está ubicada allí al otro lado del río Daymán, sobre el camino que lleva a Tierras Coloradas, a Bellavista y otros parajes rurales del norte de nuestro departamento. Y ha sido objeto de visitantes de todo el mundo, de todo el mundo. Y esto comenzó justamente con las historias de avistamientos, de testimonios, de aterrizajes extraterrestres, de fenómenos que sucedían en el cielo de ese lugar, llegando gente, como decía, de todos lugares del mundo a acampar durante noches a ese lugar, donde se decía por las noches aterrizaban las naves extraterrestres. Obviamente, muchos se fueron sin ver nada. Otros, como decía, vieron algo, pero no sabían explicar lo que habían visto. Aún hoy, por el cambio generacional, la gente sigue ávida por saber qué pasó en la aurora, qué pasa en la aurora. A veces leemos en las redes sociales comentarios de mucha gente que sigue yendo de noche, viendo luces, formas, movimientos, y vaya a saber cuántas cosas más. Lo real es que científicamente, por ahora, no hay nada probado. Los actuales propietarios del establecimiento, hijos de don Ángel Tona, ya fallecido, tampoco quieren ahondar mucho en el tema porque, claro, han soportado durante muchísimos años y tiempo la invasión a la privacidad familiar. Y solo los allegados a la familia saben lo que vivieron durante muchísimos años. Y lo importante acá de todo esto es quizás no mezclar estos fenómenos acaecidos en la aurora hace más de 46 años, 47 años, y que para muchos siguen sucediendo, con algo espiritual, con algo que tiene que ver mucho con la fe y que tiene que ver con la figura del Padre Pío. Milagros que miles de fieles pueden dar fe de ello y que también concurren a este lugar hoy por la fe, en agradecimiento, en petición. Y algo de eso vamos a hablar en la noche de hoy. Porque nos acompaña un gran amigo que nos ha dado, de esa gente que nos da esta profesión, Eduardito Rodríguez. Con él vamos a hablar un poco de este personaje, de este santo, de San Pío y de la aurora.
Wow. Disculpen. Me encantaría, si ustedes supieran en lo personal, el clima que se está viviendo en estos momentos en el estudio, es el mismo que la misma sensación que cuando tuve por primera vez en mano este libro, allá hace unos par de años, un poquito más, cuando hacíamos una de las primeras temporadas de este programa que lo hacíamos grabado y que teníamos la oportunidad de hablar con Eduardo. Yo recuerdo que después del programa que nos regaló el libro y que tuvimos el libro, decía, y cuando lo empecé a leer, que este es un libro básicamente de testimonios, yo le comentaba a Eduardo la sensación que me generaba ya el tener el libro en la mano y empezar a leerlo. Muchas veces tuve que parar incluso hasta de leer los testimonios. No porque los testimonios fueran fuertes o demás, es una sensación. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Un placer, Martín, muchas gracias. Realmente un gusto tenerte. Ojalá que los televidentes puedan percibir esto que nosotros sentimos. Yo creo que sí. Cuando hicimos aquella nota hace bastante, recibí varios comentarios de personas que la vieron erizadas, emocionadas. No somos nosotros, ¿no? En todo caso es la predisposición espiritual a escuchar sobre el Padre Pío, a escuchar sobre Dios. No es mérito nuestro, eso está claro. Sí, claro. Pero está bueno compartirlo, sí. Sí. Sí, sí. ¿Qué significa, qué ha significado el Padre Pío en tu vida y que de alguna forma te ha llevado a este camino de comenzar a investigar, comenzar a tomar cuenta de estos testimonios y que en definitiva te ha llevado a la publicación de estos libros con una movida muy interesante que ha trascendido ya fronteras y que hoy te ha hecho recorrer fronteras departamentales? Bueno, es una sorpresa permanente, Martín. Lo que te puedo contar es que hace muchos años yo sentía el deseo de escribir sobre el Padre Pío, de investigar, de escribir. Sentía el deseo de ponerle un poco de color local al asunto que de alguna forma caracteriza a esta zona del Uruguay. Cuando te digo asunto me refiero a la devoción al Padre Pío, a ese fervor popular que existe acá, y esto es incuestionable y es característico. Esto que pasa por estas tierras no pasa en el resto del Uruguay con tanta intensidad, y lo que pasa en Uruguay tampoco pasa en el resto de América con la misma intensidad, eso también es cierto. ¿Y por qué? Y bueno, las raíces de esta cuestión hay que buscarlas bien profundamente. Hace un siglo atrás, hace unos días, la gente del diario El Pueblo de Salto me invitaron a compartir una charla. Le pusieron como título la devoción de los salteños al Padre Pío. Y si bien allá estaba muy enfocada la cuestión salteña, yo creo que el asunto trasciende los límites departamentales y perfectamente podría ser la devoción litoraleña hacia el Padre Pío. Bueno, tiene que ver con que muy prontamente, cuando el Padre Pío era un joven sacerdote, poquito después de la aparición de los estigmas, cuando se empieza a hablar mucho de su capacidad de sanación, de su capacidad de curación, bueno, empieza a manifestar los dones del espíritu, ¿no? Los estigmas, la bilocación, la capacidad de leer conciencia, entre otros. Hubo sacerdotes que trabajaban en la diócesis de Salto que lo hicieron conocer. Yo no sé si como parte de sus misas o con qué grado de institucionalidad lo hacían conocer, porque hay que decir que la Iglesia estaba lejísimos de reconocer la santidad del Padre Pío. De hecho, hay un decreto del 36 del entonces Santo Oficio que establecía durísimas sanciones a los sacerdotes que promovían el conocimiento del Padre Pío y para los laicos también. Pero lo cierto es que Monseñor Camacho, Monseñor Viola, Monseñor Damiani, que eran hombres claves de la Iglesia salteña, eran devotos del Padre Pío y lo hacían conocer. Por ejemplo, Monseñor Damiani tenía un mitón, un guante del Padre Pío, y lo hacía llegar a la persona que tenía una dificultad física. Y hay testimonios muy interesantes de cómo la intercesión del santo
el objeto es medio relativo, ¿no? Yo creo que no está bueno fomentar cultos a objetos, pero siento que también a veces necesitamos afirmarnos en algo. Es como la representación material de la fe, ¿no? Pero siempre por la intercesión del Padre Pío, porque él siempre decía que él no hacía otra cosa que pedir el milagro, ¿no? Siempre viene de Dios. Pero por la intercesión del Padre Pío, en ese caso referenciada esa presencia en ese mitón, hay testimonios de sanaciones que son muy fuertes. Y ese mismo Monseñor Damiani fue el que recibió la bilocación del Padre Pío en el 41, cuando, estando en agonía, el Padre Pío, sin salir físicamente del convento de San Giovanni Rotondo, biloca y aparece energéticamente, espiritualmente, no tengo claro eso, ahí en la curia de Salto, para cumplir con su palabra, empeñada a este fraile, a este sacerdote, perdón, que le había pedido que en el último momento lo acompañara, y el Padre Pío lo acompañó. Hay testimonios que cuentan que el sacerdote que dormía en la habitación de al lado de Damiani es advertido de que estaba agonizando. Cuando el advertido sale al pasillo, ve que un capuchino se pierde en el mismo, entran a atender a Damiani, encuentran que él estaba escribiendo una esquelita que decía: querido Padre Pío, espasmos continuos me atormentan. Era una esquelita, no sé si él terminaba ahí la esquela, si él pretendía mandársela como carta, o si era una especie de imploración de compañía. Y después, con el tiempo, algunos de los sacerdotes que estuvieron aquella noche le preguntaron en Italia, en San Giovanni Rotondo, al Padre Pío: Padre, ¿era usted el de aquella noche? Y él dijo: usted quiere saber todo. O sea, sí, era la confirmación. De hecho, en el cuerpo documental que la Iglesia estudió para concluir reconociendo la santidad del Padre Pío, ese hecho de Salto está referenciado, o sea, para estudiar el tema de la bilocación. Así que bueno, Martín, ahí el origen, digamos, de esa presencia es antiquísima. Yo todo el tiempo encuentro, por ejemplo, en Paysandú, personas que me dicen: mi mamá, mi abuela, y yo le pregunto: pero ¿cómo llegó el Padre Pío a tu familia? Generalmente no saben, ¿viste? Pero es una presencia que está especialmente visible en esta zona del país desde hace muchos años. Me imagino que te has encontrado con testimonios de aquellos que en la fe creen en los santos, y en este caso en el Padre Pío, como aquellos escépticos que para nada creen en esto o creían, hasta que algo les sucedió que de alguna forma, no sé si les cambió, pero por lo menos hubo una demostración de algo. Es impresionante lo que nos encontramos. Mirá, está clarísimo que el Padre Pío es un hombre de la Iglesia Católica, ¿no? Un fraile capuchino, que vivió muy intensamente los votos de castidad, de obediencia, de pobreza, un hombre que siempre fue fiel a la Iglesia, a pesar de que la Iglesia no siempre lo trató de buena manera. Eso también es cierto. Pero lo que nos pasa es, a mí a veces me hace pensar mucho, y concluyo en que Dios, por lo menos el Dios al que yo amo, en el que yo creo, al que yo siento, trasciende las denominaciones, ¿no? Las denominaciones, los paradigmas, los rezos, las formas, los templos, trasciende todo y está más allá de todo. Y el Padre Pío, que siempre defendió a la Iglesia Católica y convocaba a cumplir con los sacramentos, a mí me plantea esta disyuntiva, porque todo el tiempo encontramos gente que no tiene nada que ver con el catolicismo y que recurre al Padre Pío. Por ejemplo, un maestro de Reiki que está totalmente descreído de la Iglesia, que confronta, pero que te dice que cuando empieza a trabajar con las energías, su guía es el Padre Pío. Nos pasa con gente de la Iglesia evangélica que nos compra los libros y que nos dice: amo al Padre Pío, tengo imágenes del Padre Pío, pero escúchame, vos no sos de la Iglesia que dice que no está bueno tener imágenes, ¿no? Por las imágenes. Creo que ahí, entre paréntesis, hay una confusión, porque nadie idolatra imágenes, sino que la imagen es la representación del ser, nada más. O sea, evidentemente no hay nada más que eso, ¿no? Pero bueno,
Pero nos pasa, Martín, que hay personas que son evangélicas y que recurren al Padre Pío, personas que están lejísimos de todo lo que es estructura filosófica, digamos, ¿no? Teológica del catolicismo, que recurre. Entonces, yo creo que es Dios manifestándose de la forma más variada, y en este caso a través de un hijo tan dilecto como es el Padre Pío. ¿Cómo asociamos y unimos esto de la fe del Padre de Pío con este lugar físico, con este lugar en el cual se erige la imagen, donde existe esta gruta? Qué lindas imágenes. ¿Cómo se une esto y cómo llega en definitiva, si bien seguramente muchos conocen la historia, pero ¿cómo llega a ser esto un lugar tan representativo? En principio de esto que estamos hablando, que es la fe, después vamos a hablar de otras cosas, pero en principio de esta fe hacia el Padre Pío. Qué maravilla de lugar, ¿eh? Qué maravilla de lugar. Uno ve esas imágenes y se transporta ahí. Esa es la estancia de la Aurora. Ese predio lo compró la familia Tona con muchísimo sacrificio para eso, para abrirlo para los peregrinos, para que vayamos a encontrarnos con Dios. Llegaron a endeudarse, a empeñarse para comprar ese pedazo de tierra que antes lo arrendaban para ganado, para crianza de ganado. Y el lunes 25 de mayo de 1987 lo abrieron cuando se inauguró este espacio, la Gruta del Padre Pío, cuando se habilitó la misma. Y ahí está esperándonos. Ahí uno va sin que nadie le pida un peso, sin que nadie le diga nada. El día de la semana que se te ocurra, a la hora que se te ocurra, eso está abierto para todos. Y Toto Tona, Ángel María Tona, la figura la figura terrenal, digamos, de este proceso, decía que ahí estaba el Padre Pío como un hombre de Dios. O sea, trascendiendo otra vez las estructuras religiosas, ¿no? Como un hombre de Dios, abierto a todos. ¿Y por qué este lugar? Sí, la familia Tona es devota del Padre Pío. Ángel María Tona, Toto Tona, generó con el Padre Pío un vínculo epistolar, que era la forma de comunicación que en el década del 50, del 60, había para comunicarse con mayor fluidez. El Padre Pío asumió un rol de dirección espiritual de Toto. Toto Tona fue hijo espiritual del Padre Pío. Y en algún momento, cuando promediaba la década del 80, Toto Tona empieza a decir que generaría un lugar en honor al Padre Pío para que la gente se vaya a sanar. Él decía, vamos a construir acá un lugarcito en honor al Padre Pío para que la gente se venga a sanar, así como van a Luján, allá en Buenos Aires, así mismo. Él ya tenía clarísima la perspectiva, la proyección que tendría ese lugar. La idea original de Tona era hacer una basecita de material y colocar sobre ella una estampita plastificada. Ni cerca de la gruta ni de la estatua. Ese era el plan inicial. En la medida que Tona fue contando de su idea a otra gente, el asunto fue tomando otro cuerpo y consiguió apoyos económicos que permitieron hacer ese lugar, así como también los escultores que hicieron la imagen, que venían a la Aurora movilizados por el otro tema, como vos decís, Martín, la cuestión referida al fenómeno. Se ofrecieron para hacer la estatua en gratitud a la Aurora, a Tona, por lo que ahí han recibido esa estatua tan preciosa, sobre la cual también hay un montón de historias, sí, un montón de historias. Entonces, ese lugar tiene que ver con la devoción que la familia tiene hacia el santo, la gratitud que quiso manifestar a su compañía, y hay que decir también con claridad que ese vínculo de la familia Tona con el Padre Pío tiene que ver con su condición de católicos, ¿no? Ellos son católicos. Ellos, cuando inauguraron la imagen, la estatua, buscaron el apoyo de la iglesia. El obispo de aquel momento, año 87, el obispo Carlos Alberto Nicolini, asistió a la celebración de la inauguración, bendijo,
pidió, rezó para que la iglesia reconociera la santidad del Padre Pío, todo un hecho relevante, porque hablamos del 87, 15 años antes de que la iglesia terminara el proceso del Padre Pío y lo terminara reconociendo santo. Fue muy llamativo esto de que pasó ahí con Nicolini. Después Nicolini falleció muy prontamente, a los 47, 48 años, y la cosa cambió. Las autoridades que sucedieron la gestión de la diócesis desalentaron la presencia de la gente en la Aurora, básicamente por dos cuestiones. Por un lado, porque el Padre Pío no había sido reconocido todavía como digno de veneración, y por otro lado, para desvincular totalmente la imagen del Padre Pío de la cuestión ovni, que estaba todavía muy presente. Claro. Recién en 2007, cuando estuvo el obispo Galimberti, en el periodo de Galimberti como obispo de Salto, se volvieron a celebrar misas ahí y el mismo obispo asiste. Hoy son habituales cada 25 de mayo, la fecha de cumpleaños del Padre Pío e inauguración de la gruta, cada 23 de septiembre cuando falleció el Padre Pío. También en otras instancias, como en Semana Santa, el obispo va, en este caso Arturo Fajardo, celebra, conduce, dirige, marca presencia ahí. O sea que hoy sí hay un clima de concordia, de cooperación plena entre la iglesia y la familia. Quiere decir que, en todo caso, cuando hubo tensión fue de la iglesia a la familia, ¿no? Claro. La familia siempre respetó, en silencio, sufrió eso que vos decías en el informe de inicio, es tal cual así, temió muchas veces sanciones duras de la iglesia, la excomunión, por ejemplo, realmente pasaron mal, pero nunca perdieron la fe y ni su compromiso con la iglesia. ¿Y cómo se conjuga justamente, cómo atravesamos, digamos, y de alguna forma en tu trabajo, cómo de alguna forma amalgamás lo espiritual, cuando hablas de la aurora específicamente, con el fenómeno ovni, que en realidad es lo que primero, ya por el año 76, pone a la aurora en el centro de la atención mundial. Porque recordemos que figuras internacionales, hasta Neil Armstrong estuvo en el lugar, estuvo el ejército incluso acampado durante algunas noches, poquito, pero estuvieron. Vaya a saber qué pasó. No vamos a saber nunca. Y sí, pero está bastante confirmado. ¿Sí? Sí. A ver. Nosotros, porque es una cuestión familiar, ¿no? Esto lo hacemos con la familia. El acercamiento al asunto es por el Padre Pío. Yo siempre cuento que lo que pasó fue que, viviendo en Salto, era muy habitual que ante cualquier situación de la vida, en general, uno tienda a recurrir, ¿no? ¿Viste cuando las papas queman, que nos acordamos de Dios? Bueno, a todos nos pasa. Todos nos pasa, en mayor o menor medida. Y allá, y acá también, está impuesto ir a la aurora, a la gruta del Padre Pío, al Padre Pío. Bueno, mi vínculo con el asunto, con el tema empieza ahí. En algún momento lo que siento es el deseo de conocer a ese Pío que es tan efectivo en su intercesión, que la gente le entrega los problemas y confía, y a través de su compañía se logran resultados tan exitosos. Me puse a investigar sobre su vida, la verdad que me movilizó profundamente, lo amo profundamente, es un ejemplo de amor el Padre Pío, de entrega que maravilloso, como muy pocos, es una vida excepcional que vale la pena conocer, lo digo de todo corazón. En la medida que fui en ese proceso, fuimos valorando, calibrando el valor del espacio que mostrábamos recién, ¿no? El valor del espacio de la aurora, de la gruta, del santuario, desde esta perspectiva de quién es capaz de generar un espacio, abrirlo gratuitamente para que todo el mundo vaya cuando lo necesites, las veces que quieras, sin que nadie pida nada a cambio. Entonces, este proceso nos fue haciendo pensar y repensar y calibrar debidamente la tarea de la familia Tona. Y nosotros enfatizamos siempre en esto, tenemos que agradecerle a esa gente de una forma inconmensurable, hacen un bien incalculable. Siempre planteo esta pretensión de ejercicio, digo,
Imaginemos desde la tarde del 25 de mayo del 87 hasta hoy, los miles y miles que hemos peregrinado hasta ahí, doloridos, confundidos, amargados, aturdidos, endeudados, sin laburo, enfermos, tristes, amargados, y hemos ido ahí en busca de eso que en general se consigue, ¿no? A veces no literalmente lo que uno pide, porque los planes de Dios seguramente nos trascienden a nosotros, pero entonces es un lugar consagrado a Dios, consagrado al bien, a la luz, al amor, y hay que valorar ese asunto. Lo concreto, Martín, es que yo siempre le saqué el cuerpo a la primera, a la primera etapa de la aurora. Yo siempre, todo el tiempo me llegaba información, era evidente, hablaba con gente que iba a la aurora desde el 70 y pico, pero siempre le saqué el cuerpo al asunto, hasta que hace un par de años dije, bueno, acá hay algo, hay que asumir el asunto, hay que laburarlo, y empecé a trabajar, ya te digo, hace como 2 años y pico, hasta que hace un par de semanas salió La Aurora Más Allá de las Luces, que es ese librito que efectivamente muestra periodísticamente el tema de la aurora en la etapa del fenómeno. O sea, cuando digo periodísticamente es con una pretendida, una aspiración de objetividad. Contamos qué pasó ahí y algunas explicaciones. ¿Por qué con alguna pretensión de objetividad? Porque yo siempre hablo a favor de Tona, digamos, de los Tonas. Siempre destaco su rol. En ese sentido pierdo toda objetividad. O sea, para mí es gente buena que hay que respetarla y valorarla. Pero tomo un camino del medio, en el sentido de que ni me pongo en la posición de desmitificar todo, como se hace en algún libro que se ha escrito respecto a la aurora, ni tampoco me pongo en la posición del fanático pro-ovni que da por hecho o por válido, por cierto, todo lo que se dice respecto al lugar. Acá se plantea mucha información, la verdad es que hay mucha información en el libro, se los recomiendo, si les interesa el tema, se los recomiendo de todo corazón, con una salvedad, haciendo honor justamente a lo que Tona decía, porque Toto, cuando recibía a la gente en su estancia, la gente le pedía para caminar, para ir a ver las marcas, como vos decías, ¿no? Que empezaron a quedar ahí en la década del 80, sobre todo, a experimentar cosas, emociones, sensaciones. Y él les decía, sí, andá, caminá, pero sacá tus propias conclusiones. O sea, él jamás adoctrinó, jamás impartió conocimientos, jamás estableció conceptos para que otros los repitan, no escribió libros, no dio seminarios, no dio talleres, no asumió el rol de contactado, no. Él abría su lugar amorosamente para que cada cual saque sus propias conclusiones. Entonces es el gesto, el rol, la tarea que ocupó, que desarrolló es notable. Y este librito trae mucha información para eso mismo, para que cada cual saque sus propias conclusiones. Lo del ejército. Sí. Estamos hablando de que la aurora, como vos bien decís, asume un protagonismo internacional desde el 76. 76-77 son los hechos más trascendentes. Ahí empiezan a verse luces que son visibles desde la ciudad de Salto, incluso algunos avistamientos coinciden con cortes de energía eléctrica en Salto, lo que hace mirar para ahí de una forma muy especial. Muchos decían, vienen y absorben, son los extraterrestres que vienen con sus naves, absorben tanta energía, necesitan tanta energía, que hasta generan en Salto el corte de 76, 77, aparece el tema del ombú, la explosión del ombú, algunos dicen febrero, otros dicen marzo del 76. En marzo del 77 se da la situación aquella de lo que Tona refirió como el plato volador, que se paró a poca distancia de su casa, sobre un corral de ganado. Aquel plato cuya radiación él definió como de una soldadora eléctrica, pero infinitamente más potente, que le produjo algunas quemaduras en su cuerpo, que provocó la muerte por radiación del perrito de Togo, y que afectó su toro, un toro muy, muy, muy cotizado, que valía muchísimos dólares, que murió poco tiempo después de esa situación por la radiación de ese aparato, que emitía ese aparato, un aparato que
cortó o quemó alambrados, que hizo que colapsara el generador de energía que abastecía la casa, bueno, cuya presencia provocó malestares físicos en quienes lo vieron durante varias horas, caso de enseguecimiento momentáneo, malestar estomacal, dolores de cabeza, náuseas, bueno, eso es en marzo del 77. Entonces, dijimos que ahí se da la notoriedad, la notoriedad de la Aurora. Y me fui de la pregunta. El campamento militar, bueno, que paralelamente claro. ese mismo año que sucede lo de los árboles, porque hay otro hecho también, está lo del ombú y está la otra caída de eucaliptos. Sí, que aparte caen, no caen todos en la misma dirección, Exacto. sino que caen, digamos, apuntando de lugares diferentes, lo que algunos dicen que podría haber sido según el movimiento del objeto. Exacto. Lo que pasa es que estamos en el 70 y en la década del 70, estamos en gobierno de dictadura y era muy contrario, me imagino, a los intereses del gobierno de facto, la idea de que el cielo era vulnerable, el espacio aéreo era vulnerable, que el país era vulnerable, alguna presencia de una inteligencia superior de esta misma tierra o de fuera de ella, ¿no? Entonces, prontamente lo que el ejército quiso hacer, el gobierno quiso hacer, usando el ejército, fue desmentir a Tona. La idea era ponerlo en un lugar de bastante incomodidad, llevándolo al sitio del mentiroso, de que estaba divagando, que estaba imaginándose cosas. El ejército uruguayo literalmente ocupó la Aurora un breve lapso. En las primeras horas de acampado el grupo de trabajo del ejército en las costas del Daimán, empieza a darse una manifestación lumínica impresionante. Dicen los testigos que fue algo tremendo, que las luces bailaban arriba de los soldados, hacían movimientos que eran inexplicables, tomaban una intensidad indescriptible, se levantaban las carpas, algo que fue imposible de sostener, y el operativo que se desató inmediatamente fue el de la huida, o sea, se fueron, no soportaron. Tengo un amigo en Montevideo que habla con el militar que estuvo a cargo de ese operativo. Su testimonio sería invalorable, y le pido a este amigo, a Edinson, que por favor lo consiga al hombre para que dé su palabra, pero claro, no sé cómo son las cuestiones de su compromiso con la fuerza, claro. Probablemente no pueda hablar, pero está confirmado que el ejército sí estuvo, y sí está confirmado que se fueron de esa manera, como también está confirmado que estuvo Armstrong, que a veces también es otro tema de polémica. Bueno, hay muchos testimonios que la propia familia habla de que Armstrong venía ahí, creo que en algún momento también vino Collins. Armstrong vino en más de una ocasión. No hay fotos, pero hay testimonios. Los mismos testimonios que dan cuenta de los avistamientos dan cuenta de esta presencia. Entonces, si le creemos lo primero, le creemos lo segundo. Y además hay una cuestión básica, que la familia Tona, la gente que ha estado cerca de ellos, jamás hizo algo con mala intención, jamás hizo algo para beneficiarse económicamente, jamás lucraron, o sea, no tendrían ninguna necesidad, ningún interés de crear una historia. Lo que pasó con el tema de Armstrong es que en algún momento un investigador uruguayo, como ante la falta de documentación, me refiero a gráfica, que revele o que documente justamente esa visita, le escribe a Armstrong preguntándole si había venido a Uruguay, si conocía la estancia de la Aurora, si conocía a Tona, si habían registros gráficos de ese encuentro. Una señora que dice ser, o dijo ser en ese momento secretaria de Armstrong, respondió: el señor Armstrong no recuerda haber ido a esa estancia, no recuerda haber visitado ese lugar, no recuerda ese hecho. Bueno, ese dato, ese no recuerda, fue interpretado por algunos investigadores como la negación a la presencia de Armstrong ahí. Yo, humildemente,
me atrevo a tomar ese no recuerda como la confirmación. ¿En qué sentido? En que Armstrong siempre vino con un perfil bajísimo, él siempre quiso que su presencia pasara desapercibida, nunca se promocionó su visita a la Aurora. Entonces, lo que creo es, si no vino, hubiese sido más fácil responder, nunca fue. Exacto. Sin embargo, eligen un no recuerda, que es un dejar la puerta abierta, para pensar, en la idea esta de que efectivamente sí estuvo. Exacto. Hay otras anécdotas. De hecho, un colega, Daniel Bianchi, sí, de Canal 5, cuando hacía Vía Aérea, está el testimonio de una visita a la estancia de la Aurora, en la cual no pudieron hacer ningún registro del trabajo que iban a hacer, porque según cuenta el equipo de producción de Bianchi y del equipo de producción que lo acompañaba, en las dos oportunidades que fueron, las baterías de la cámara se agotaron. Cuando llegan por primera vez, cuentan, venían obviamente directo de Montevideo. Bueno, dijeron, bueno, quizás venían mal cargadas las baterías y demás. Pasan una noche, cargan las baterías de las cámaras para volver al otro día seguros de que las baterías estaban con carga, vuelven al lugar seguramente con la intención de hacer algún material al respecto, e inmediatamente las baterías quedan totalmente cargadas y no pueden hacer el material con el cual venían preparados y se habían hecho unos cuantos kilómetros. Es otro de los testimonios, sí, digamos, que de cerca... Y hay historias de cassette, ¿no? Que no grababan, o sea que también bien chequeados, cassette nuevos, con equipos que funcionaban, pero que registraban una alterna, o sea, no registraban la voz. Imagino que tiene que ver con la radiación que ahí había. Hay algunos que hablan de la conjunción de los minerales del suelo con los tendidos eléctricos. Que veíamos allí justamente en esas imágenes. Efectivamente, eso genera luminiscencias, ¿no? Sería de necios rechazar eso. Efectivamente, esos tendidos con algunos condicionamientos climáticos, la humedad, el viento, genera luminiscencias. Pero hay que decir lo siguiente. Cuando pasaron las cosas más notorias de la Aurora, por ejemplo, la carga eléctrica que corría por arriba del lugar era infinitamente menor a la que tenemos hoy, por ejemplo, a la que pasa hoy. La represa de Salto Grande no estaba funcionando a pleno todavía y la carga que iba desde el centro del Uruguay hasta allá era notoriamente más baja de la que existe en la actualidad. Entonces, si tenemos hoy más tensión sobre el lugar, si el suelo es el mismo, si hay humedad, si hay viento, ¿por qué será que no se ven las cosas que se veían entonces? Da la sensación de que no basta como explicación esa cuestión. De hecho, hay un profesor salteño, ya fallecido, Ferrari de apellido, que el primero defendió la idea esta de los tendidos eléctricos, y después empezó a ver que, bueno, habían marcas de diferentes tamaños, en diferentes lugares, entonces dice, no, no basta como explicación, es muy escaso pensar que todo se puede resolver explicándose de esta manera, porque si no, los avistamientos además serían una cuestión de todo el tiempo, o sea, y no sucede así. Ahora, Eduardo, es una cuestión fortuita que estas dos corrientes, la espiritual y la católica, y la de devoción al Padre Pío, y lo otro, lo de la vida extraterrestre, de la llegada de naves espaciales y demás, se conjuguen aquí en este lugar. Yo lo que siento, Martín, es que... Porque grutas tenemos, sí, y lugares donde a otros santos y demás hay en muchos lugares del país y de la región y del mundo, pero como que este fenómeno acá es prácticamente, no sé si único, pero... Bueno, sé que estamos tirando mucha información para los televidentes, pero después lo reven y lo piensan.
En cuanto a la convocatoria, este aspecto que vos decías está medido con indicadores que surgen, por ejemplo, de cantidad de excursiones que van al lugar, hospedajes que se venden en la zona, que cada vez va más gente a la gruta. Eso está confirmado. O sea, y de lugares más distantes. El posicionamiento no amaina, todo lo contrario. Lo que creo, honestamente, es que hay que pensar el asunto con criterios de etapas, digamos, ¿no? Es cierto que se trata del mismo lugar, en general, o básicamente, pero aquella primera etapa, creo con sinceridad, después de mucho pensar el tema, tuvo que ver básicamente con la misión de un hombre, con la experiencia de un hombre que fue Tona. Él vivió todo aquello, a partir de él otros cuantos vivieron experiencias que son no ordinarias, y ese hombre que experimentó aquello generó este otro lugar con el propósito concreto de abrir para los demás un espacio de espiritualidad. Y hoy la espiritualidad le ha ganado al otro. Pero también hay que decir esto, Martín, que prontamente se le dio a la actividad de la aurora una interpretación espiritual, por lo que el mismo Tona decía, porque prontamente Tona, que habló muy poco sobre el tema, como les decía hoy, a mí me gusta pensarlo a veces como el maestro del silencio. ¿Por qué? Porque él enseñó y sigue enseñando sin decir, diciendo muy poco, en esta lógica de andá y sacá tus propias conclusiones. El hombre se termina transformando en un maestro del silencio, y es muy fuerte pensarlo así, y también es muy fuerte llamarlo de esa manera, y sé que él rechazaría totalmente alguna consideración que lo ponga en el rol de maestro, pero prontamente, en la medida que él entendió lo que pasaba y que fue experimentando su proceso, él habló de que esos contactos que se daban ahí tenían como propósito favorecer el crecimiento espiritual de la gente y generar oportunidades de salud, de mejoramiento físico, espiritual. Entonces, a partir de lo poco que él dijo, es cierto que el contacto tuvo ahí un sentido espiritual. Esos hermanos mayores, o como les llamaran, venían a motivarnos eso. Eso provocó que los ufólogos racionales o científicos rechazaran el proceso de la aurora, y por eso hoy uno no encuentra en general mucha cosa sobre el sitio desde el punto de vista científico racional, porque prontamente ahí ganó el contacto, digamos, con un sentido espiritual. Aquella primera etapa, la motivación básica era ver luces, mirar para arriba, ver lo fenomenológico, lo extraordinario. Hoy la invitación tiene que ver con buscar la luz interna, ¿no? Con el Padre Pío como referencia. Sí, la interna, la propia, con el Padre Pío como referencia, que es un hombre de una espiritualidad única. Charlando se nos ha ido prácticamente el programa y ya tenemos que ir a una pausa. Nos escriben aquí muchos televidentes, dice, estoy emocionadísima, dice, se me pone la piel de gallina. Yo tengo una prima en Montevideo a quien le diagnosticaron leucemia. Yo le dije que se encomendara al Padre Pío. Ella es muy religiosa. Fue a una misa en una iglesia cerca del SMI, del sindicato, del SMI de la mutualista. Sí. Ella estaba muy asustada. Dice que ella sentía una presencia, sintió un aroma a rosas y dice que había algo que la hizo mirar a un costado. Qué maravilla. A un costado, no puedo seguir. No. ¿Puedo? Sí, dale. Bueno. Ella es muy religiosa, fue a una misa en una iglesia cerca del SMI, estaba muy asustada. Dice que ella sentía una presencia, sintió un aroma a rosas y dice que había algo que la hizo mirar a un costado, arriba, hacia una ventana, y no podía creer lo que veía. Me mandó una foto para ver si yo veía algo y se ve clarito en la foto al Padre Pío. Queremos la foto, querida amiga, por favor. Y a su lado hay un ramo de rosas rosadas. Dice que se tuvo que sentar porque no podía creerlo. Cuando llegó a la casa me llamó y no daba crédito a lo que le pasó. Pero lo real es que cuando le hicieron los análisis, ¿qué pasó? No tenía nada. De igual forma la siguen controlando, está lo más bien y ella sabe que la curó fue el Padre Pío. O sea, la intercesión fue del Padre Pío, ¿no? Dice Silvia,
que tiene estos testimonios. De esto pasó 3 años. Y bueno, Silvia y amigos, el Padre Pío se manifestaba a través de unos cuantos dones. El olor a rosas, olor a santidad es uno de ellos. Y básicamente manifiesta esto, ¿no? La presencia, o sea, la confirmación de la compañía, la confirmación de que lo que pediste se te va a cumplir, esta cuestión de no estar solo. Hay que decir también que no es exclusivo del Padre Pío esto del olor a santidad. Hay gente que le reza a la Virgen y lo siente, u otros santos, pero en el caso del Padre Pío es muy conocido, es muy notorio, y para los católicos la iglesia la reconoce, entre otros dones, es el del olor a santidad. Exacto. Dice, lo estoy viendo, creo mucho en él, soy Luis, y todos los años voy. Me gustaría llevar a mi cuñada, que está muy enferma, dice. ¿Dónde puedo comprar el libro? Ya te vamos a decir, ya te lo vamos a decir después de la pausa, Luis. El Viernes Santo fuimos, acá dice el Padre Pío es un intercesor como sacerdote de Jesús, María y José yo lo viví con olor a flores, dice otra amiga televidente. No todos lo perciben, a mí me pasó, y después a la noche se me apareció la Virgen María, el intercesor, y según la fe que tengas va a sanar, y tuve oportunidad ahora de viajar al Padre Pío. Mira, fue con Silvia Eduardo. Tere. Tere. Creo que es la historia de Tere. El Viernes Santo fuimos a la Aurora, fue algo tan especial en excursión, fue con ustedes. No me pone quién es acá, pero seguramente sea ella. Teresa. A ver qué tenemos por acá. La verdad que son impresionantes las historias. Si nos está viendo gente que por ahí no tiene fe, o yo les pido que respeto, por supuesto, ¿no? Y tolerancia, pero lo que pasa, lo que se cuenta desde el corazón y a partir de lo que la gente vive. Y los devotos del Padre Pío tienen esta característica, Martín, de querer compartir, pero de querer compartir en la lógica no de autoproclamarse o ponerse un cartel de elegido, de mirá a mí lo que me pasó. No. Sí. Se lo comparte para que otro que necesita también se anime y pida. Y esa es una característica muy notoria de los devotos del Padre Pío, esta cuestión de compartir. Sí, acá mi señora me dice que cuente lo del libro, ya lo conté al principio. Cuando llegué a casa con el libro. Sí. No podía. Me pasó exactamente lo mismo que recién leyendo el mensaje. Yo insisto en que no somos nosotros, no son los objetos, no es el libro, pero vos no sabés la cantidad de historias de gente que por el amor que le tiene el Padre Pío cuando se encuentra con algo de esto. Hay gente que tiene el libro en la mesita de luz, que lo lleva en la cartera, que lo tiene como un inspirador para la oración. Hay cosas muy fuertes y bueno, a nosotros nos movilizan especialmente, como te imaginarás. Exacto. Vamos a hacer una breve pausa y ya vamos a hablar de los libros, dónde podemos comprarlo, dónde podemos aquí los. ¿Te parece, Eduardo? ¿Cómo no? Ya venimos, dale. Comepa, generando mayores beneficios para sus afiliados, presenta la ampliación de Zona Oeste y la transformación de una sede céntrica que amplía su oferta. En ella podrán encontrar servicios de medicina general y medicina familiar y comunitaria, policlínica de prevención cardiovascular, ginecología, servicios para adolescentes de forma integral, control del embarazo adolescente, policlínica de salud sexual y reproductiva, IVE, interrupción voluntaria del embarazo, además de psicólogos individuales y equipos terapéuticos, psicoprofilaxis de parto y policlínica de cesación tabáquica individual y talleres grupales, policlínica de violencia basada en género y generaciones y un servicio de madre adolescente, orientación vocacional para adolescentes, odontología general, además de muchos servicios.
Comepa de esta manera ofrece una cartera de servicios que colocan la salud del afiliado en el centro de sus acciones. Zona Oeste se transforma en una sede abierta para la salud de la comunidad en todas las etapas de la vida. Comepa. Hacemos hoy la salud del mañana. ¿Cómo anda Navarra? Tengo algo para contarle. No, pela, otra vez con los mismos cuentos. No, en serio, muchachos, me voy de vacaciones. Al fin, vas a renovar los cuentos. Sí, señor. Solicita la nueva promo de Copase y hace que estas vacaciones sean inolvidables. Pasá por Copase y llévate 40.000 pesos en 24 cuotas de 2.653 pesos. Y disfrutá de las vacaciones que te mereces. Copase, de tu lado desde hace 50 años. El Gran Outlet sigue pensando en sus clientes. Te ofrecemos la mejor opción para cambiar tu living. Tomamos tu viejo juego como forma de pago y el saldo lo financias como tú quieras. Ingresa a nuestra página de subasta www.elgranoutlet.com.uy o comunicate por nuestro WhatsApp al 4723-9887. Vení al Gran Outlet del Mueble. Un paseo para tu compra. Te va a encantar. Te la hacemos bien fácil. Estudio contable Andrea Botech. Asesoramiento empresarial. Asesoramiento contable laboral e impositivo. Con amplia experiencia y trayectoria en presentación de proyectos de inversión ante el COMAP. Realizamos liquidación de impuestos, presentación de declaraciones juradas ante DGI, balances contables, financieros, liquidación de sueldos, constitución y administración de empresas en diferentes actividades. Tenemos un gran compromiso con su empresa. Estudio contable Andrea Botech, Charrúa 1152, teléfono 099-968-382. Publicación de Ramón Eduardo. Nosotros le decimos Eduardo, pero es Ramón Eduardo Rodríguez Sánchez. Exactamente. Con mamá también. Exactamente. ¿Por qué no? Claro que sí. Yo creo que les pido que por favor reparen en la imagen que ilustra el libro. Es creación de un amigo salteño. Se llama Marcos Caraciolo. A pedido nuestro, se inspiró Marquito, se hizo unas imágenes espectaculares. Esta es una de ellas. La verdad, quien ha ido a la Gruta del Padre Pío o a la Aurora antes en la noche, entenderá claramente, o se verá reflejada en la tapa muchas cosas que ahí se experimentan. Y bueno, después hay mucha simbología ahí. La verdad está espectacular. ¿Dónde podemos...? Bueno, estos libros siempre los hacemos nosotros, son un emprendimiento familiar, nos lo piden y nosotros con mucho gusto coordinamos para que se lo puedan obtener. Es cierto que también en Paysandú está, por ejemplo, en Mundo Místico, están en Nofi 2000 y creo que en ningún otro lugar, pero nos piden al 094 02 46 48, 094 02 46 48 y nosotros se los acercamos. Este de la Aurora vale 600 pesos, los anteriores valen todos 400, o sea, la idea es que sea siempre lo más accesible posible, de forma tal de poder volver a imprimir y seguir en esta cuestión de compartir, ¿no? La idea es esa. De esas, ya para el final, de esas historias, de esas charlas, de esas anécdotas, con la gente en relación al Padre Pío, obviamente, y a sus milagros y a sus cosas. ¿Cuál fue la que más te impactó, la que más te movilizó, la que más te llegó? Yo sé que es una pregunta, claro, yo sé que es muy difícil, pero ¿hay alguna en particular? Es difícil. Me gustaría decir, Martín, si me permitís, Luis fue el amigo que, ya te respondo, pero Luis
fue el amigo que nos contó que estaba haciendo planes para ir, ¿no? A la Aurora. Yo le digo que si puede vaya, pero que en todo caso no es necesario ir. El encuentro con Dios es íntimo, es una cuestión del corazón y se da en cualquier lugar. Eso tengámoslo presente siempre, ¿no? Lo que también creo es que hay lugares que favorecen el encuentro, que están llenos de magias. La Aurora es un lugar que favorece el encuentro con lo divino, pero en todo caso no hay que ir a ningún lado, ¿no? En todo caso, pero sí pueden ir, por supuesto. Es muy difícil poder contarte una historia así, pero estoy pensando en algunas que tienen a niños como protagonistas. El Padre Pío es especialmente cercano a los niños y más que un hecho concreto, les puedo dejar una cuestión, un concepto, una forma de acompañar del Padre Pío a gurises. Incluso estoy pensando en un par de niños sanduceros que han enfrentado situaciones muy complicadas, que tienen que ver con problemas cardíacos muy agudos o con problemas de cáncer. La cuestión es, y la experiencia es compartida en varios casos, los nenes le dicen a las madres, o sea, insisto, esto que les cuento les pasó en varios casos. Yo hago un resumen para que quede el concepto. Básicamente esto. Los nenes le dicen a la mamá, vos sabés, mamá, que cuando de noche acá todo el mundo se duerme, a mí viene un señor a cuidarme. Viene un señor a cuidarme, que está conmigo, que juega conmigo, que me dice que me voy a mejorar. Pero ¿cómo? Sí, viene un señor, ¿y cómo es? Un señor mayor, barbudo, tiene como un traje. Bueno, 2 o 3 casos así, Martín. Aparece en algún momento la estampita del Padre Pío, los niños ven la estampita y la confirmación es mamá. El señor que me cuida de noche, me erizo. El señor que me cuida de noche, ese es el de la estampita. Es impresionante, es impresionante. Y estoy pensando en varias mamás que nos lo han contado y en sus gurises, y bueno, uno no puede menos que emocionarse, ¿no? Ante estas cuestiones, porque además el niño, esa inocencia, esa ingenuidad, esa incapacidad de generar historias, digamos, que no tienen sentido, ¿no? O sea, claramente esto efectivamente sucede, esto efectivamente pasa. Como también estoy pensando en un caso de una niña salteña que la van a bautizar, la mamá no podía quedar embarazada, queda embarazada después de que le piden al Padre Pío, pero después cuando la nena nace y en su proceso vital, digamos, no le muestran al Padre Pío, no, en la casa no habían imágenes, no es que le dijeran, mirá, nena, bueno, no. Entonces llegó el momento de bautizarla, 1 año y pico, 2, y la gurisa, la clásica, ¿no? Con sus mejores pilchas para el bautismo en la catedral de Salto, y entra a la catedral y empieza a llorar. O sea, llora. Toda la gente incómoda, inquieta, la situación habitual. Entonces el papá agarra a la criatura, la empieza a marcar y empieza a pasear, y ella lloraba, hasta que en un momento gira la cabeza, enfoca en un lugar, sonríe, y desde entonces sus ojitos se iluminan, su cara cambia, y la imagen que había visto era un cuadro del Padre Pío. Inexplicable, o sea, no lo conocía desde la perspectiva de los mayores, ¿no? Claro. O sea, evidentemente ahí había un caso. Mirá, nuevo Paysandú, Bianca, le decía a los padres, Bianca nació con una enfermedad, la superó, gracias a Dios, prontamente. Siempre le pedía a los padres ir a un lugar. Necesito ir a un lugar, tengo que ir a un lugar. Y los padres la llevaban cada vez que podían a sitios turísticos, a pasear. Y ella insistía, tengo que ir a un lugar. Casi que accidentalmente, en un momento, la familia va a una excursión de Daimán, y la excursión incluía la visita a la Aurora. La familia no conocía el sitio. Antes de llegar, Bianca se para de su asiento,
va hacia la puerta del ómnibus como para bajarse primera, salta del ómnibus, le agradece en un abrazo fuerte a la organizadora del viaje, gracias por traerme acá, este era el lugar al que yo tenía que venir y no sabía cómo explicarle a mamá. Se va corriendo hasta de la entrada de la gruta hasta el santuario, se aferra a las rejitas y reza en gratitud. La madre no podía creer, los hermanos no podían creer. Cuando llegan a donde estaba Bianca, la mamá se le ocurre sacarle una foto como recuerdo, entonces ella le dice, no mamá, acá no es para sacarse foto, acá venimos a agradecer, todo lo que pasa es gracias a él y bueno, o sea, esta nena tenía que ir a ese sitio sin conocerlo previamente y tenía la necesidad espiritual de arrimarse ahí y cuando llegaba sabía que era ese sitio, o sea, impresionante. Bueno, estamos pasadísimos de hora, ya nos vamos, perdón, Eduardo. Hay muchísimos mensajes. A Leticia le agradecemos muchísimo que Leticia nos cuenta una historia justamente de salud, que bueno, que de alguna forma cada vez que salía de sus quimios, la llevaban a la gruta del Padre Pío. Me acostaba por largo rato, dice Leticia, y salía de ahí con muchas fuerzas. Me hacían punción, hemogramas y estaba impecable. Dice, amo al Padre Pío, hoy estoy en remisión completa. Gracias, Padre Pío, dice Leticia, de tantos mensajes que nos han llegado. Dice, mirá vos, una señora de 78 años tiene esta amiga televidente. Tengo un testimonio con Don Tona en una visita que hicimos hace 21 años. Qué lindo. Lo he contado muchas veces, pero no sé si me creen. Es difícil. ¿Por qué no te vamos a creer? No tengo audio, Gastón. ¿Ahí? Perfecto. Ahora sí. Bueno, y hay tantos otros mensajes acá que después te lo vamos a acercar, no, Eduardo, porque son muchos los que... soy de Rivera, dice Susana Mancilla. Nos emocionamos con mi esposo mirando el programa hablando del Padre Pío. Soy devota y testimonio de su intersección. Pero tengo mucho interés en el libro que mostraron. Dice, ¿cómo puedo hacer para adquirirlo y qué precio tiene? Bueno, ese de la Aurora sale 600 y pero después los anteriores que refieren estrictamente al Padre Pío, 400 nada más. Sí, este es el primero. Sí, ese tuvo 3 ediciones. Fue cambiando después la forma. Ese librito tuvo una llegada impresionante con esa imagen del Padre Pío que moviliza. Con el respeto del mundo, con el amor del mundo, para todos, lo que les quiero decir es que el Padre Pío es un ejemplo de esperanza, de amor, de confianza, de lucha, de fe, de caer y seguir adelante, de confianza, de ver más allá, de ir en busca de lo trascendente. En todo caso, es una exhortación a confiar, a creer, a ir a trascender la materialidad, este mundo en tercera dimensión, estas cuestiones físicas, asumir que no todas las respuestas están acá y que hay que atender al espíritu. Y bueno, es un santo de la esperanza. En estos tiempos necesitamos fuerzas que nos impulsen en ese camino, Martín. Eduardo, muchas gracias. Eduardo nos ha dejado 2, uno que me lo voy a llevar, y el otro, que es que lo vamos a estar regalando el jueves que viene. Bien. Entre todos los mensajes que han llegado, vamos a estar sorteando, regalándolo a que es la última edición, la Aurora, más allá de las luces, el último trabajo de Eduardo, que seguramente con tantas cosas tengas la oportunidad de seguir, ¿no?, escribiendo y transmitiendo cosas como lo has hecho hasta ahora. Eduardo, muchísimas gracias. Un placer, siempre. Martín. Gracias a los televidentes que nos han aguantado. Ha sido un programa, para mí ha sido un programa te juro que ha sido un programa muy difícil, ¿no? Mirá que, te soy sincero, no soy de ir siempre a la iglesia, no soy digamos, de ir todos los domingos a la misa y demás, pero, y sin, conociéndolo, porque yo ya lo conocía,
al Padre Pío como a otros, y a otras santidades, por esas cosas que nos pasan en la vida, que uno tiene que aferrarse a algo. Fundamental. Pero ya hablar del Padre Pío me pasan cosas, disculpen, que no tienen explicación. No tienen explicación. Y hay que sentir. Y abrir el corazón. Créanme que este ha sido un programa sumamente difícil para mí hacer. Sabía que no iba a ser fácil, pero bueno, ojalá que a través de la pantalla podamos a Eduardo haber transmitido, aunque sea un poquito de lo que aquí estamos sintiendo. Y bueno, y más allá de que puedan adquirir esto, eso es. Creo que lo importante es el mensaje. Sí, totalmente. Si pueden y quieren, pero la cuestión es, busquen información. De hecho, si se meten en internet van a encontrar mil cosas, pero sobre todo abran el corazón a lo trascendente, a Dios, a la fe, a la espiritualidad. Cuidemos el espíritu, que es lo trascendente, lo verdadero. Gracias, Eduardo. Un placer, Martín. Señores, han sido más que amables, estamos muy pasados de tiempo. Gracias, Gastón, como siempre, por el aguante y el apoyo en la producción. 7 días tan solo nos separan de un nuevo encuentro aquí en la pantalla de Canal 4. Buen fin de semana para todos, gracias.